Bueno, es un placer estar en esta emisión de Encuentro Itinerante. Antes que nada, agradecerle a Tomás Frappé por la invitación. Y bueno, es un placer para mí compartir esta tarde con Ángel Fareta, que es una persona a quien admiro antes que nada. Bueno, a modo de breve introducción, Ángel es un escritor, un teórico de cine, un poeta, un narrador, y también es muchas más cosas que esas. Pero a mi entender también es un maestro al estilo socrático. Él te induce, te invita a pensar, a que aflore en la búsqueda de la verdad, a que en el diálogo, a que afloren las ideas y nada, tiene esas cosas que tienen las personas así de lúcidas. No tenemos Ágora, pero tenemos YouTube o Zoom y esas cosas ahora, así que vamos a aprovechar la oportunidad. En estos días, en este año más precisamente, se van a editar 3 obras de Ángel. 2 son reediciones, como Hitchcock en obra, y también el concepto del cine, que es la teoría de Ángel sobre el cine que salió el original en 2005. En este caso es una edición ampliada, corregida y aumentada. Y también se publicará un inédito en el transcurso de este año, que es Dominio Inminente, Teoría de la Clase B y la Cultura Tradicional. El año pasado también se editó la traducción de la melancolía, que es un análisis de la poética del tango. Bueno, por ahí sin más preámbulo, le damos lugar a Ángel a que nos comente un poco cómo surge esta fuerte y marcada vocación artística y de dónde viene, si es un eslabón más en una familia de artistas o, No, o, si, o si tuvo que romper con alguna tradición o mandato. no, 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 no. Sí, sí, un mandato, sí, porque yo soy muy consciente de mi historia, muy consciente, cosa que los argentinos están perdiendo mucho. Este, Episodios de los últimos días lo demuestran. Yo siempre soy muy consciente de dónde vengo, de mis orígenes, del origen de mi apellido. Eh, yo nací el 21 de abril, que es el día de la fundación de Roma. Mi apellido es como la mayor parte de los apellidos del sur de Italia de origen griego. Fareta viene de Faretra. La palabra aparece en el verso 45, en el hexámetro 45 de la Ilíada. Faretra es el carcaj donde Apolo guarda sus flechas. Bueno, o sea, con 3.000 años, 4.000 años de historia detrás, consciente que muchos argentinos deberían tener porque vienen de las mismas zonas mediterráneas, cosa que invito a hacer, ¿no? Porque uno se siente más, en este valle de lágrimas, se siente más acompañado cuando sabe de dónde viene, ¿no? ¿Por qué se llama de tal manera? ¿No? ¿Por qué ha sido llamado de tal manera? ¿No? Porque mi nombre es Ángel, por ejemplo, todo eso. Bueno, resumiendo, teniendo muy presente eso, en mi casa, en mi historia familiar y de dónde venía, digamos que la vocación, ¿no? El llamado, vocatio, ¿no? A este tipo de actividades del pensar y poetizar, como nos gusta llamar, era prácticamente, digamos, no sé, supongo que el famoso, no sé si en esta época son mucho más jóvenes, todavía se dice, pero en aquellos años eran los locos clásicos en toda familia, cuando había un hijo, 2 o 3, preguntarle qué vas a hacer cuando sea grande. ¿No? No sé si se hace todavía ahora. Bueno, cuando a mí me preguntaban qué vas a hacer cuando sea grande, yo decía escritor. Así que era una cosa que ya tenía decidida, de gusto, de alguna manera. ¿No? Y bueno, vi que tenía gran inclinación por eso. En mi casa se veía mucho cine, sobre todo mi madre. Mi padre era muy aficionado a la ópera, al tango. Mi padre conoció a Gardel, está dedicado a él el libro de la traducción de la melancolía. Y después el colegio de donde yo fui, yo estudié el primario y secundario con los padres escolapios, Colegio Calasanz, ahí de Caballito, cerca del gasómetro de San Lorenzo, que esperemos volver. Y bueno,
la educación que yo tuve todavía me empujó más, ¿eh? Más aún. Así que bueno, esa fue digamos, mi tempranísima vocación, llamado y todo eso. Así que no fue ninguna duda, ni tuve que, no solo romper, sino continuar. A mí más que romper me gusta continuar. En ese contexto, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo encontraste de dónde abrevar y principalmente lo que te interesaba? Y bueno, ¿cómo fue eso básicamente? Bueno, ya en principio el secundario que yo fui, el de los padres escolares de Calasanz, al menos en esos años, yo hice el secundario entre 1966 y 1970. En esos años, en ese colegio, la formación ya de por sí era muy amplia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no era solo el programa, sino que se estudiaba mucha historia, no solo la historia oficial, todavía se aprendía latín, los profesores, por ejemplo, el profesor de matemáticas terminaba hablando de filosofía, el de filosofía terminaba hablando de historia. Así que fui a un colegio muy especial, ya que ya lo que tenía Inuche, de mi infancia y de mi casa y de las tempranas lecturas, fue muy incrementado por el colegio secundario. Yo creo que el colegio secundario es fundamental, fundamental, ¿no? Creo que es un espacio, por ejemplo, ahora de educación que se está desperdiciando mucho. Creo que el secundario es fundamental porque hay uno, ¿no? A los 12 años, ¿no? Sea hombre, mujer o lo que fuere, bueno, biológicamente sabemos que aparece lo que se llama el periodo de individuación. Uno sabe más o menos lo que va a hacer. ¿Se entiende? Entonces el secundario, que es la adolescencia, es el momento fundamental para que estar en un lugar llamado escuela, colegio, donde alguien o un grupo de personas, al menos dos de esos profesores, vea en esos alumnos, en esa gente, que realmente son 40, al menos en mi época eran 40 en clase, ¿qué aptitudes tienen? O sea, que, por ejemplo, quién se inclina para el dibujo, quién se inclina para leer, quién se inclina para escribir, quién se inclina para jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí incentivarlo. Y ahí rápidamente, sobre todo un padre, un sacerdote, el padre Emilio ha fallecido, que era madrileño, bueno, yo estudié en un colegio donde básicamente los sacerdotes eran españoles. El padre Emilio, que fue mi gran influencia, me terminó de empujar a eso, ¿no? Me dijo, no, tú a eso, en confesión incluso, así que directamente, así como inclinaba a otras personas que evidentemente la cabeza no le daba para esto, pero sí le daba las piernas, por ejemplo, para jugar muy bien al fútbol. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que ya hay aptitudes innatas, sea el ADN, el Espíritu Santo o una mezcla de ambas cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Así que ya venía bien en casa, venía con la tradición familiar, con esta historia que siempre a mí me ha pesado mucho, pero pesado en el buen sentido, y encima el secundario ya me terminó de empujar. Terminado casi el secundario, fui a Italia. Yo, bueno, soy de una antiquísima familia italiana, de hecho griega, ¿no? Por los cuatro costados, y en 1971, 72, estudié un año en Italia, estuve 2 veces estudiando en Italia, 71, 72 y 75, 76. Y ahí estudié privadamente con un profesor, un maestro que yo elegí, que accedió a darme clases particulares, que es Cilo Dorfles. Cilo Dorfles es uno de los más grandes pensadores italianos, uno de los más grandes profesores, pensadores de estética, que vivió hasta los 105 años. Espero emularlo, aunque sea en eso. Y bueno, y también estudié ahí ya no tan privadamente con Guido Aristarco en el Centro Experimentale de Cinematografía. Y después, aquí en la Argentina, estudié también privadamente. Voy a decir algo supuestamente incorrecto. Me interesa 3 carajos. Si es correcto o incorrecto, todo ese tipo de cosas. Me parece una estupidez.
Yo creo que el tipo de enseñanza, cuando uno tiene inclinaciones estéticas, filosóficas, lo mejor, al menos a partir que se termina la adolescencia, es tomar clases particulares. O sea, tomar profesores particulares. Creo que desde Platón esto funciona así. Desde Sócrates funciona así. Yo ya estaba un poco alertado también, ¿no? Recuerdo que, que Bioy Casares no había ido a estudiar letras, Borges tampoco, también el tema argentino, ¿no? José Bianco, Marechal, ¿no? Bioy me acuerdo que decía, no, ¿para qué iba a seguir letras? Me iban a arruinar el gusto por la lectura, o sea, cosas. Entonces me inclinaron a esto. Y en la Argentina yo estudié también privadamente con tres profesores que le debo mucho. Estudié filosofía con Adolfo Carpio y filosofía antigua, griego, con Conrado Egersland. Y estudié también historia del arte, poco más que eso, con dos grandes profesores que fueron Antonio Pajés Larraya y Héctor Chocchini, que aparte fue un grandísimo poeta, olvidado con injusticia, al cual voy a tratar de hacer recordar. Así que estudié muchísimas cosas en Italia y en Argentina, siempre de manera privada, siempre de manera particular, ¿no? El caso de Adolfo Carpio, que estudiaba, enseñaba, tenía introducción a la filosofía durante 40 años en la UBA, le pedí a él si podía tomar clases particulares, porque no iba a seguir, digamos, lo que fuera toda la carrera. Me dijo que hacía bien, y bueno, estudié en su casa, en su domicilio, y eso también, como una suerte de simetría, ¿no? Me gusta mucho la simetría, y como una suerte de devolución de favores, como me habían aceptado hacer esto, ¿no? No es que aceptaban a cualquiera, les habré caído simpático, o algo habré tenido. Entonces también me dediqué a dar clases particulares. A dar clases particulares, porque vi que también, como había, creo, funcionado bastante en mí, conmigo, podía funcionar también dando clases particulares. Bueno, esa fue mi formación, básicamente. Fue una formación muy estricta, muy buena, muy variada, pero bueno, con muchas ventajas. Mis padres no eran ricos, pero no eran pobres. No tenía que ir a trabajar, podía leer hasta las 5 de la mañana, bueno, en fin, tuve mucha ayuda, mucha ayuda. Pasa que cuando tenés ayuda lo tenés que devolver, ¿no? O sea, si la providencia te entrega ciertos dones, te tenés que dejar de joder y devolverle el favor, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas del mundo, y que la Argentina lamentablemente se le da mucho, es el desperdicio de los dones. Cuando uno ha sido donado por determinadas cosas, las tiene que cuidar. Y una de las maneras de cuidar es compartirlas, enseñarlas, ¿sí? O sea, no ser canuto. Y así que toda esa suerte de argamasa, temprana, porque fue temprano, afortunadamente, bueno, eso me decidió a trabajar sobre esto, ¿no? Trabajar y a escribir. Me tomé un tiempo para publicar, ¿no? Yo empecé a publicar después de los 40 años. Sí, perdón. Sí, no, te decía puntualmente a eso, a cómo cristalizás esos dones, no en la parte de enseñanza, sino en la parte de creación. Sí, es muy concreto eso. Sí. Yo te digo, mira, Bernardo, yo hasta los 40 y pico de años, mi primer libro es un libro de poemas, cuando cumplí 40 años, pero bueno, yo había llegado a una conclusión, o una fantasía, o llámese como quiera, que iba a ser un maestro, un maestro oral. Siempre digo, bueno, Buda, Sócrates, Jesucristo, yo siempre puse la vara muy alto, ¿no? No le iba a poner en un comentarista deportivo, digamos. Entonces, por supuesto. Entonces, poniendo la vara, siempre creí que era eso.
¿no? Y un día, en mi casa, no, en mi casa, no la que vivo aquí, estaban en la clase y un grupo de alumnos me dijeron, pero ¿y esto cómo va a quedar? Bueno, digo, ustedes graban las clases, ¿tienen cuánto? Tienen 600. Sí, sí, pero esto no lo va a conocer otra gente, pero lo van a conocer a partir de ustedes, y patatín, patatán. Y bueno, y dio uno de ellos, recuerdo, dio el ejemplo, dice, pero si no vamos a caer en manos de un chanta como, no puedo nombrarlo. ¿Está claro? ¿Sí? Nos vas a dejar en manos de semejante tipo. Y bueno, entonces me salió el lado, qué sé yo, ¿no? La que estaba muy aficionado al western, y en el western hay un latiguillo que se repite, ¿no? Que es, un hombre tiene que hacer lo que debe hacer. Yo me sentí ahí medio como, qué sé yo, como Chance, en Río Bravo, ¿sí? Y mi mujer, con la quien, Alicia, que falleció, con quien estuve casado 27 años, que ya hace 5 años que falleció, también me dijo, Ángel, dejate de joder y ponete a escribir. Y a partir de eso, a partir del 2000 y pico, empecé a escribir mucho y ya en el 2005, ese mismo año, en 2005, editamos 2 libros, o sea, el concepto de cine, la primera edición, y mi primer libro de relatos, que es El saber del cuatro. Y a partir de ahí, digamos, prácticamente hemos sacado 1 y hasta 2 libros por año. Pero fue así, básicamente. No me veía como escritor, por un lado, pero por otro lado no pensé que la cosa era más oral. Hasta que me... Llegó por añadidura, es la punta del iceberg de todo lo que fuiste. Claro, sí, fue una... Bueno, eso, ¿no? Estoy muy contento, más contento, qué sé yo, no sé si estoy contento, estoy satisfecho de haberlo. Creo que sí, creo que creo que más allá de las personas, creo que sí había, bueno, todos creemos eso, ¿no? De que lo que tenemos que transmitir es único. Hay una idea, y no me acuerdo si es de un poeta inglés, creo que de Wordsworth, un poeta que detesto por otro lado, pero que decía que en un poema así muy, muy romántico, muy paisajístico, de cuántas ideas habrán circulado en el mundo que no han encontrado su forma de expresión. Yo creo que eso es una reverenda pelotudez. Yo creo que siempre cuando se tiene una idea, ¿no? Una idea, una invención, sí. Siempre se va a encontrar la manera, sea prosa, verso, mecánica, futbolística, deportiva, siempre cuando hay algo, un plus, algo más, algo que no existe todavía, esto es una creación, ¿no? Después dejemos si es buena o mala, pero cuando hay algo nuevo, una creación, ¿sí? Física, metafísica, siempre, si esa idea está madura, esa misma persona va a encontrar la manera, el canal de expresión. Sea oral, sea escrito, bailado, cantado, ¿sí? Una fórmula matemática, lo que sea. Y bueno, y ese es eso. Que había algunas cosas que decir que no habían sido dichas, por ejemplo, con respecto al cine, que fue uno de mis, no el principal, sino uno de mis primeros móviles, porque también sí, me ocupé básicamente del cine por razones tácticas. Debo confesarlo ahora, en medio de esta pandemia, ¿no? En una situación John carpenteriana. ¿Por qué me dedico al cine? No, yo básicamente soy una persona de escritura, ¿no? Pisé un cine por primera vez cuando ya había ido al Colón toda mi vida, ya no es, ¿no? Esa cosa que no nací ni en el cine, ¿sí? Había leído a casi todos los clásicos, visto todas las óperas y recién empecé a frecuentar el cine. Creo que eso ayudó
porque comprendí que en esos años las cosas que se le adjudicaban al cine, sobre todo al cine clásico de Hollywood, que ya tenía una suerte de leyenda negra terrible, eran Sí, absurdas. Eran absurdas, porque, por ejemplo, una cosa que se le criticaba era la supuesta inverosimilitud. Como yo ya estaba acostumbrado a la ópera, donde, qué sé yo, la Bohème, Mimi, que está agonizando de tuberculosis, sigue cantando con un do de pecho 1 hora y media, ¿se entiende? sí. O había visto que ¿no? O sea, que Aquiles tenía un punto débil en el talón, o sea que había, o que Shakespeare hace una serie de inverosimilitudes totales, por ejemplo, con Romeo y Julieta en Verona hay un río, obviamente no hay un río en Verona, entonces si todos estos autores se permitían supuestas inverosimilitudes, ¿para qué juzgar a eso? ¿No? Y también, Además, perdón. somos católicos, venimos de una tradición, sin ir más lejos, la Biblia, ¿no? Es de donde venimos. Claro, claro, lógicamente, no, pero déjame terminarte que te diga, por si me permitís, pero Sí, también por qué me dediqué un poco al cine. Porque, a poner el subrayado, ya no, porque básicamente todavía hace 40 años, cuando empecé a dar clases, o seminarios, o cosas particulares, bueno, todavía hoy, básicamente la actividad de la gente, del joven, es ir al cine. Básicamente es eso. Entonces me dediqué o puse el subrayado en el cine porque el cine era lo que podía, digamos, interesar, si quería transmitir una visión del mundo, era a través del cine. Si lo hubiera hecho a través de la pintura de Velázquez, que es otra de mis pasiones, de la música de Schubert, creo que no hubiera atraído absolutamente a nadie. Entonces vi el cine, que por otro lado es la conclusión del arte occidental, ¿no? Creo que explicando o analizando un film de Hitchcock se puede llevar desde hace 40 años a una persona joven o no tan joven a términos, a temas simbólicos, metafísicos, filosóficos. En cambio, si a una persona de 20 o de 40 años se le empieza a hablar o se intenta hablar de metafísica o de simbolismo tradicional, ¿no? A partir de algo que no tiene la menor idea, porque bueno, la educación es así, ¿no? En cambio, yo creo que el cine es el cine clásico de Hollywood es el gran soporte para acceder a otras cosas. O sea, yo hice el camino reverso, ahora me doy cuenta, o la providencia me guió así. Yo empecé por el cine, concepto de cine, y después fui para atrás. Por ejemplo, el melodrama, con La Pasión Manda, la poesía, con la traducción de la melancolía, lo fantástico, con dominio eminente, y si Dios quiere, en próximos libros o ensayos, iré hacia la ópera y hacia la pintura. Esto salió providencialmente. En un momento es providencial. En otro momento la providencia la tenés que ayudar. Me di cuenta que tenía que... Y también me di cuenta de otra cosa, ¿no? Que generalmente la gente que le gusta el cine, esto estúpidamente llamado cinéfilo, porque el cinéfilo tiene que serlo hasta los 20 años. ¿Se entiende? sí. La cinefilia es como el sarampión o la cinefilia es como el sarampión o las paperas. Las tenés que tener de joven para después no contagiarte de grado. ¿Está? Pero a su vez que el mundo estaba dividido de esta manera. La gente que le gusta el cine, no entiende un cuerno, no sabe nada de filosofía, ¿sí? O de historia del arte. En cambio, la gente que está formada en filosofía no sabe absolutamente nada de cine o ve un cine totalmente falso. ¿Sí? Entonces me di cuenta que Dios mío, bueno, estábamos hablando de western. Mi tarea, iba a decir mi misión, ¿no? ¿Por qué no? Mi tarea era esa, crear un puente teórico, escrito, si es posible también no solo ensayístico, sino oral, como estoy haciendo, intentando hacer en este caso, ¿no? Vía narrativo, poético y todo eso. O sea, se trata de transmitir algo
de crear algo o de recrear algo a partir de dos o tres posibilidades que, bueno, que Dios, la providencia, me ha dado. La posibilidad, no sé si bien, yo creo que sí, porque si no sería un farsante, ¿no?, de expresarme, por ejemplo, en poesía, o en verso y en prosa. Además, no solo puedo expresarme en verso y en prosa, sino poder escribir ensayo, o sea, teoría y narrativa. Y más o menos creo, después dirán, después cuando esto salga al aire, creo que más o menos puedo expresarme, o sea, tengo cierta capacidad de expresarme oralmente. Entonces, si tengo o me fueron dadas esas capacidades, traté y sigo tratando de usar todas estas vías, estos lenguajes, estos canales, para expresar determinada concepción del mundo, porque es eso, una determinada concepción del mundo, una determinada visión del mundo, a partir de diferentes, pero ¿cómo es? Armónicas formas y manifestaciones. Básicamente es eso. Bueno, mira, lejos, me quedé pensando también una cosa que dijiste hace un ratito, lejos estoy de tener conocimiento profundo de cine, ni mucho menos, soy músico, inquietudes por ahí fueron por otro lado, pero algo que me pareció muy interesante que dijiste con respecto al cine y el siglo XX, porque por ahí el cine pudo catalizar un punto, pudo ponerse como un eslabón de la tradición, sin caer en algún tipo de concepto, en el mejor de los casos, ¿no?, en algún concepto de vanguardia o de este posmodernismo. Me parece que creo que como ninguna otra arte durante el siglo XX. Claro, pero el cine, claro, De museo, sí, claro, sí. sin quedar una cosa de museo, pero sin esa nada misma elitista que plantea todo ese círculo del Malva, de ONG y todas esas cosas. No sé esas cosas, pero básicamente la idea es eso. El cine, cuando yo digo el cine, es el cine clásico de Hollywood. Sí. Para el que no lo entienda, puedo explicar por qué. El cine clásico de Hollywood es la tercera posición. O sea, la tercera posición. O sea, creo una cuña entre el conservadurismo, el museo y la vanguardia. Y creo también una tercera posición con respecto al mundo liberal, o a la visión del mundo liberal, y a la visión del mundo, digamos, conservador. O sea, Gramsci hablaba de la toma del poder cultural. Está muy bien. Solamente hubo una toma del poder cultural de tipo mundial. Es el cine clásico de Hollywood. ¿Está claro? Ahora también es muy fácil, creo que es muy fácil entender por qué. Es como la carta robada de Poe, la paradoja de la carta robada. ¿Dónde vas a esconder una carta robada? ¿No? En un lugar donde se cuelgan las cartas. Entonces, ¿en qué lugar podía crearse de esta contradicción? Este alien, ¿no es cierto? Este espía, de eso. En Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, incluso por razones marxistas. ¿No? Yo no lo soy, pero bueno, como parte de la cultura, Marx hoy es ineludible. Marx ya decía que la crítica a la sociedad capitalista solamente podía hacerla un arte o un pensador que viva en una sociedad capitalista avanzada. ¿Dónde era esto? Estados Unidos. ¿Sí? ¿Está claro? Solamente podía darse en ese lugar. Es ridículo una crítica a la sociedad moderna hecha por un autor que, no sé, pagamos como en casi todos los países. Tiene que haber habido revolución industrial. Si no ha habido revolución industrial y mentalidad industrial, el cine no tiene sentido. Se puede crear sobre un arbolito, no sé qué, una costumbre, no sé qué, en un lugar extraño, alguien así. Algún oriental que toca la quena, es un pelotudeces, básicamente eso. Obviamente puede tener, yo no lo rechazo, pueden tener algún valor etnográfico, todo eso. Políticamente es absolutamente inútil. Sí, es decorativo, digamos. Sí, no sirve absolutamente.
Y después, ¿por qué en Hollywood? O sea, ¿por qué en Estados Unidos? Porque el Hollywood está creado, es una cosa, es una alianza entre judíos y católicos. O sea, dos grupos que hacia 1900, 1920, inmigrantes, ¿no?, estaban al margen del mundo dominante, que era el mundo WASP, anglosajón y protestante. Entonces vinieron, se juntaron, ¿sí?, hicieron una alianza, y con eso crearon los grandes estudios, los actores, los productores y todo eso. Te quiero consultar sobre tu idea del liberalismo, excediendo por ahí lo que es una teoría meramente económica, sino cómo cómo influencia y atraviesa al ser humano. Mi postura antiliberal no es una postura económica, porque el problema del problema antiliberalismo, o sea que es un término muy laxo, primero que hay dos liberalismos, hay dos palabras. Una cosa es el concepto en la mal llamada Edad Media. ¿Por qué digo la mal llamada Edad Media? Porque la Edad Media es un invento polémico, sobre todo de Hegel, del siglo XIX, para denostar esos 1000 años de cultura europea. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Edad Media es un término polémico, por eso yo la pongo siempre entre comillas. ¿Sí? Bueno, durante la mal llamada Edad Media, liberal, yo soy un liberal, quiere decir un hombre libre, que ejerce un oficio libre, que tiene opiniones libres, ¿sí?, que se sienta a la mesa con cualquiera, que le da la mano a cualquiera, pero es libre de cerrar la mano y llamarla puño. Eso es liberal, ¿no? O ejercer una profesión liberal. Quiere decir que ejerce una profesión donde no está dependiendo de alguien o no es un esclavo. Otra cosa es la teoría liberal, a partir aparentemente de solo la economía a partir del siglo XVIII y sobre todo en Inglaterra, que es el liberalismo económico. Ahora bien, el liberalismo económico no es solamente, o mejor dicho, el liberalismo anglosajón, contemporáneo, no es una doctrina solamente económica. Esto simula ser solamente económica porque es una metafísica al revés. Es una visión del mundo antimetafísica, antitrascendente, antirreligiosa, sobre todo anticatólica. Por eso generalmente se la combate mal. Se la combate mal porque se la combate en términos económicos solamente. Aclaro esto. Obviamente, ¿no es cierto?, la parte más sensible del hombre es el bolsillo. Así que yo también, por supuesto, no es que estoy en mi torre de marfil y digo, no, obvio, es lógico. Lo primero que entra en crisis, lo primero que jode, lo primero que entra en polémica, en pólemos, es el bolsillo, lo económico. Pero ahí está el problema. No es solo económico. Es una visión metafísica, es una pugna con respecto a una visión del mundo. Entonces yo soy antiliberal en el sentido de que creo en los valores metafísicos, creo en el simbolismo tradicional, creo en la trascendencia. Mi antiliberalismo no implica que estoy en contra de la propiedad privada, para nada. Al contrario, la propiedad privada es algo muy tradicional. Incluso biológicamente tradicional, porque como ha demostrado, entre otros, Konrad Lorenz, y lo vemos con nuestro gato, con nuestro perro, que quiere su territorio. Así que es innato, es un dato innato y biológico la propiedad privada. Ni tampoco estoy en contra de las empresas privadas. El asunto es que detrás de ellas tengan una visión con la cual yo me opongo. Daré un ejemplo muy importante porque es italiano. No solo porque es italiano, sino porque es bastante conocido y porque a veces determinado profesor
que generalmente se manifiesta en un diario muy importante de la Argentina, uno de los 2 diarios de mayor circulación de la Argentina, siendo de origen italiano, crea esa idea de catolicismo, mentalidad católica, no puede triunfar, no puede hacer crecer la empresa, y pues curioso. 2 de los mayores empresarios italianos exitosos, uno muy conocido y otro cuando diga el producto va a ser muy conocido, son Olivetti, este bastante conocido, y otro es Ferrero. Ferrero es el que inventó la Nutella, entre otras cosas. ¿Sí? El hombre más rico de Italia, al fallecer hará 5 o 6 años atrás. Bien. Estos 2 empresarios, uno de técnico y otro de productos maravillosos, alimenticios, nunca tuvieron una huelga en su vida. ¿Qué pasó? Eran católicos. Sus obreros iban de peregrinación a Lourdes. No obligatorio. ¿Sí? Tenían una casa de reposo en Cortina d'Ampezzo, en los Alpes, o sea, un lugar extraordinario. O sea, se puede tener entonces un capitalismo católico exitoso. ¿Ahora qué es capitalismo católico? ¿Que era que en vez de darle buenas condiciones le ponía una estampita o les ponía agua bendita? No, son condiciones, obviamente, de trabajo, la era industrial, de repartición de trabajo, etcétera, etcétera, gerenciamiento y todo eso. Pero con determinada mentalidad de que estamos en este mundo para cumplir algo, porque se cree en otro mundo y todo ese tipo de cosas. Así que, sobre todo, en Italia, con el ejemplo de los 2 mayores, por cierto, Enzo Ferrari también era católico, ya que estamos, ¿no? Parece que le fue bien con los automóviles. ¿Sí? Entonces, se puede ser. Otra cosa, un candidato, el próximo, el más seguro candidato, creo que se llama así, candidato, a santidad argentino, es un empresario. Sí, sí. Creo que después de Seferino y que tenemos otro por ahí, otro cura, el mayor, o sea, un laico. Tal vez, y sin tal vez, el próximo, seguro, primer santo, laico en la Argentina, es un empresario. Y este empresario no había hecho una comunidad anarquista o de hippies, era un empresario. Ahora, ¿por qué? Era bueno. ¿Por qué? Porque era bueno, una buena persona, saludaba a los obreros, no le tocaba el culo a la secretaria. ¿Por qué era bueno? Pero la empresa funcionaba. Entonces, si Ferrero, si Ferrari, si Olivetti, y el argentino este que no recuerdo, fácilmente buscar. O sea, puede coexistir una visión o fe católica del mundo con la producción capitalista. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entiendes? Así que estamos en contra del liberalismo. Eso que ahí está. Eso filosóficamente que es un error desde Kant. El hombre es un fin en sí mismo. No, el hombre no es un fin en sí mismo. Nos oponemos totalmente. El hombre no es un fin en sí mismo, para nada. El fin del hombre es otra cosa. Y como dijo Eliot, el hombre es hombre en cuanto puede reconocer lo trascendente, no en cuanto puede inventarlo. ¿Qué quiere decir? Que a su vez lo trascendente en el hombre es que porque puede descubrirlo, redescubrirlo, no inventarlo. Esto quiere decir que cuando se tiene o se busca una salida o una respuesta trascendente, metafísica, no inmanente, la revelación ya está dada. Hay básicamente 1, 2 o 3 religiones. No es que yo entiendo que hay otra cosa y me invento una religión. Esto es una secta o un vago espiritualismo, empiezo a encender saumerios y no sé qué sé yo, qué ensanata hago entre el culto a la naturaleza y no sé qué. Eso es un disparate. Un disparate peligroso, además, peligroso,
porque es distractivo, porque mucha de esta gente, atraídos por esa suerte de neoespiritualismo, pacifismo y todo ese tipo de tonterías, le hace el caldo gordo, ¿sí? Le hace el campo orégano, aquello que después supuestamente económicamente combate, ¿no? O sea, combate haciendo un graffiti, revoleando unos volantitos, y puteando a algún policía, ¿no? Esa es su gran actividad política, no pasa de eso, no jodamos, ¿no? Pero si verdaderamente quisiera tomar una actitud no verbal, no meramente verbal, sino intelectual, completa, debe comprender este tipo de cosas, porque si no, si no pasa esto. O es un farsante, o una farsante, ya que también somos iguales el hombre y la mujer en las estupideces. Ahora somos iguales también en eso. Ahora somos igualmente cretinos, igualmente imbéciles, igualmente estúpidos, igualmente iletrados. También la igualdad está en lo peor. Así que es una igualdad, buscamos la igualdad completa. Hay una imbecilidad femenina, hay una imbecilidad masculina, hay una imbecilidad homosexual. Refutando a Descartes, tal vez la estupidez es lo mejor distribuido del mundo y está distribuido para todos, para todas las razas, credos, sexos y postsexos. Esa es la verdadera igualdad. La primera igualdad es que todos nos vamos a morir. No hay nada más igualitario que la muerte. Entonces, estas actitudes son o verbales para pasar el tiempo, porque la angustia crece, angustia viene de angosto, ¿no? Se nos angosta, ¿no? El fren, ¿no? Como decían los griegos. O lo tomamos en serio. Si lo tomamos en serio, no es una declaración meramente sincretista, donde tomamos un poquito de orientalismo por acá, un poquito de anarquismo por acá y construimos una suerte. No, eso es conformismo. Pasolini, tal cual ahora yo he sido, lo voy a decir, ¿por qué no? Mientras algunos se ocupaban de sus películas, que son un espanto, como director, yo fui el primero, o fuimos de los primeros en ocuparnos de lo que verdaderamente vale de Pasolini, que es su poesía y su pensamiento político. Corría el año 71, 72, más o menos. Esta reunión, yo asistí, estaba estudiando ahí, creo que fue en Génova. Grupo de esto, imagínate, ¿no? Imagínense, año 71, 68, mayo francés, todo, qué sé yo, todos con la remera de Che Guevara. Entonces agarra y dice, todos ustedes, le dice a los pibes, son todos una manga de conformistas. Usan el pelo largo, se drogan, usan palabras en inglés, son lo peor que existe. Lo querían matar. Ahora lo ensalzan. Es eso, este es el tema. Ya una persona, cuando dice delivery, ya la está cagando. ¿Por qué decir? Obviamente hay ciertas cosas que se crearon ahí. A vos seguramente te gusta el fútbol, a mí también. ¿Qué vas a decir? Tiro de esquina. Corner, está bien, corner. Es cierto, te has creado ahí, correcto. ¿Sí? Pero dejate decir delivery o take away. Ya es un pelotudo, ya sos un esclavo. Hay gente que piensa que es rebelde sexualmente y dice queer. Queer. Una forrada creada en las discotecas neoyorquinas. Y esta persona es rebelde. Esta persona es un esclavo de mierda. El peor esclavo. Le hacen ruido las cadenas de tan pesadas que las tiene. ¿Se entiende eso? Claramente. Claro. Un país. No sé, sí. Córdoba o Rosario, no les quiero ocupar. Ojo, voy a ser federal. Pero acá en Buenos Aires, ¿no? Hasta hace poco, todos con el lenguaje, la cancha, ¿no? que en el lenguaje está todo. Carajo, si el lenguaje está todo,
que por cierto Lacan era católico, y votaba por De Gaulle, y fue el único profesor que en el Mayo francés siguió dando clases. Si todo es el lenguaje, pedazo de pelotudo, y te gastaste las pilas intentando leerlo, ¿cómo vas a decir delivery? O takeaway, o queer, o gay? Gay. Este odio a la palabra gay se lo escuché a Pasolini, a Yukio Mishima, a Truman Capote y al creador de la palabra gay, que era el escritor Christopher Isherwood, que apareció en la novela Adiós a Berlín, la que después da lugar a Cabaret, y que era un código entre los homosexuales ingleses en los años 20, en Berlín, lo que pinta Cabaret, que era para un código para decir que había ciertos lugares donde se podían tener o mantener o hacer levantes homosexuales. Esto eran alegres de ahí. Pero fuera de eso, eso es totalmente esclavo, es esclavizante. Se supone que se están rebelando. Pues imagínate, Bernardo, yo me voy a rebelar y le pido las instrucciones a mi enemigo. Hay un aforismo de Kafka que desde siempre cito. Está en varios de mis libros. Dice, el esclavo le arranca el látigo al amo. Empieza a latigarse frenéticamente a sí mismo. Piensa que así se ha liberado. No se da cuenta que es otro nudo en el látigo del amo para poder así someterlo más. Y otra expresión que precisamente es norteamericana, la he tomado del cine, la voy a decir en castellano, aunque sea inglés, que es subiendo la escalera que baja. Todas estas supuestas rebeliones son subiendo la escalera que baja. Además necesitas un gran entrenamiento intelectual para decir entrega a domicilio, reparto a domicilio. No. Además, esa persona que dice take away o delivery, ¿vos te crees que después va a la casa? No digo Shakespeare. Leen el original a Eliot. No saben ni decir The Pencil is Blue o The Pupils in the Classroom. Entonces, un pelotudo o una pelotuda, o sea, un esclavo, pero que no se ha concebido en la historia de la humanidad. ¿Está claro eso? Entonces, esas personas, como decía Pasolini, entre otros, es lo más conformista que existe. Es lo más conformista que existe. Por eso, nuestro antiliberalismo es chanta. Es para pasar el tiempo. Porque es simplemente una necesidad de pasar el tiempo. No hay nada peor que el aburrimiento. Sabido, el tedio es muy jodido. Yo no me he aburrido en mi vida, con toda la ayuda que tengo de la biblioteca, de Hollywood, de la música, con Gardel. No sé, es imposible aburrirse. O sea, que la cultura también sirve para eso, para entretenerse. No es mala palabra entretenerse, es maravilloso. Shakespeare escribía obras por encargo. Otra cosa, ya que estamos con esto, los directores de Hollywood hacían obras por encargo. Toda la obra de Shakespeare está hecha por encargo. Toda la pintura renacentista, toda está hecha por encargo. No es que Miguel Ángel un viejo, che, voy a ver, no sé, estoy no sé, aburriendo acá en Roma, la verdad, ya me comí un plato de pasta asciutta, me tomé un frasco una botella de frascati. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el David. ¿Por qué? Y no sé, porque me estoy aburriendo. No, se lo encargaron. Toda la pintura. Toda la obra de Calderón. Toda la obra de Molière. Está toda hecha por encargo. O sea, ese error de encargarle, por ejemplo, a Hollywood ese San Benito, es un error de información.
si no tenés buena información, sos un esclavo. Entonces es la gente, el ser humano, cierto ser humano, bajemos un poco, cierto ser humano aquí y ahora, bajamos un poco más, cierto ser humano aquí en la Argentina, ¿quiere verdaderamente tener una postura antiliberal? No, no creo. Si lo tuvieran, entenderían determinadas cosas. Que las tienen a mano, desde luego, las tienen a mano. No un adoquinazo a un policía, que como decía Pasolini, él es el pobre. Cuando los estudiantes matan a un policía, en las manifestaciones en Roma, él le escribe un poema al policía, él es el pobre, es más pobre que ustedes. Entonces es un conformismo total, absoluto, fomentado por el mismo sistema, que utiliza algo que el así llamado una bomba, en su manifiesto, llama causismo. No, dice, no, en realidad no quieren sacar, no hay. Entonces, para verdaderamente que no haya auténtica revuelta, él llama el causismo, que es inventar causas todos los años. El oso polar, la contaminación del río, la marginación no sé de qué tribu, lo que se llama progresismo. Sí, mientras más lejos mejor, generalmente. Exactamente, el progresismo. Que es lo más conformista que existe. ¿Por qué? Porque crea una causa. Entonces, vamos a la causa. No, esta ya terminó. Pues ya no, te inventa. Ahora, ¿quién inventa estas causas? Un grupo de pensadores revolucionarios, un grupo de anarquistas. No, eso lo inventa el New York Times. Que curiosamente, fijémonos que curiosamente, no hay dejarlo a Sherlock Holmes que siga tocando el violín, no lo necesitamos para esto. ¿Quién fue el gran enemigo durante toda la vida y sobre todo en su etapa clásica del cine clásico de Hollywood? El New York Times. Mira vos, debe ser casualidad. Vamos. No jodamos. Entonces, ¿por qué? Porque pensar es decidir. Pensar es decidir. Y las decisiones cuestan muchísimo. Y hay que tener es un problema de dos órganos. Hay que tener cerebro y bolas, u ovarios. El cerebro sin bolas o sin ovarios, sin genital, no va muy bien. Y la sola posesión de ovarios o de bolas sin cerebro tampoco va bien. Lo importante es sumar esas dos cosas. O en todo caso, clásicamente, que, como ha pasado a lo largo de la historia, con ciertas situaciones históricas, ¿verdad? Que el cerebro guíe las pelotas. Uno pone el cerebro y otro pone la fuerza. ¿Está claro? Y esa es la verdadera oposición. ¿Está claro? Y eso es lo que yo trato de enseñar. No de enseñar, de transmitir. Por eso yo digo nosotros. La gente dice, Fareta dice nosotros. Claro, yo digo nuestras teorías. Nosotros decimos. Pues el yo es liberal. Yo no inventé nada. Si estoy transmitiendo cosas desde Pitágoras, desde Platón, nosotros, o sea, Platón, Hitchcock, San Pablo, Simone Weil, toda la banda, somos nosotros. Y ponerse como un eslabón más de la cadena histórica, todo lo que trata de todo lo que combate el posmodernismo, el progresismo y todas esas cuestiones de que todo se inventó ayer, ¿no? O claro, hoy. exactamente.
Exactamente. El posmodernismo es la rama estética del progresismo. Nada más. Que está en contra del progreso. Esto es importante. Está en contra del progreso. Por eso es progresismo. Es un ismo. Sí. Y eso es lo más Como confrontativo. este liberalismo está en contra de la libertad. Claro, exactamente. Y no está en contra del capital. Repito estos ejemplos que me discutan el éxito de Olivetti. Escucharía sus argumentos. No escucharía. Que a Ferrero le fue mal en la empresa por ser católico. Yo escucharía los argumentos. ¿En serio? Escucharía. Espero. Así que no es esas cosas. Pero si la gente se ha tragado la leyenda negra, toda la leyenda negra se han tragado, obvio. La historia es trágica. La historia es trágica. Nadie está en el lugar de origen. Ni los chinos. Nadie vive en este momento en el lugar de origen. Siempre todos en el planeta habitamos un lugar porque liquidamos, conquistamos o combatimos a alguien que vivía antes. Es terrible. Y es así. Es curioso, yo cuando era joven, no hace tanto, la izquierda era hegeliana. Yo me acuerdo. Me gustaría escribir un capítulo de mis memorias titulado así. Recuerdo cuando la izquierda era hegeliana. Hegel, que yo no soy hegeliano, obvio, pero lo he leído. Hegel dice que que los momentos de felicidad en la historia, en el libro de la historia, los momentos de felicidad son páginas en blanco. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que la historia es trágica. ¿Quién no quisiera que no hubiera guerras? ¿Quién no quisiera que la gente no fuera mala? Pero no es así. ¿Cómo empieza Maquiavelo su teoría política? Si tenemos que, antes que nada, investigar a quiénes se gobierna. ¿Se gobierna a ángeles del cielo? No. ¿A quién se gobierna? Al ser humano. ¿Es el ser humano bueno por naturaleza? ¿Agradecido por naturaleza? ¿Generoso por...? No. Porque era católico, creía en el pecado original. Ponele que sos agnóstico, ponele que sos científico. Está comprobado científicamente, dejar nuestra fe. El ser humano es el único animal que mata por placer. Tortura. No hay casos de tortura en el Reino Unido. ¿Sí? ¿Sí? Eso somos. ¿Será el inconsciente, el deseo, voluntad y representación, pecado original o todo eso junto? A mí lo del pecado original me cierra. Hay una falla constitutiva. Eso es indudable. Esa falla constitutiva esté en el ADN, esté en lo que fuere, está probada. Comprobada, no solo de manera religiosa o trascendente, sino inmanente y material y biológicamente. Se gobierna para eso, la historia es eso. Lo otro es utopía. Y utopía quiere decir que no hay tal lugar. Utopos, no existe. Pero uno de los efectos nocivos de la educación liberal, no economía, es que el mundo no es trágico. Y el mundo es trágico. Primero porque es una película que termina mal. En el último acto nos morimos. Así que ya venimos mal. Y la historia, el despliegue de la historia es trágico, es injusto. Con momentos de justicia. El progresista le han hecho creer que desde que nació, ponele, hoy un progresista tiene 20 años. Antes, 20 años atrás, toda la historia de la humanidad, ¿sí?, desde el Homo sapiens, fue una serie de errores, de chanchullos.
de macanas, de injusticias, hasta que vino él. A partir de 20 años cambió todo. Si se enseña eso a un hijo, sea hijo adoptivo, lo hayan, qué sé yo, engendrado en un vientre de alquiler, en la probeta, donde carajo fuere, lo que sea, y le van a enseñar que todo fue un error hasta que naciera él, ese chico, esa chica, va a salir al mundo no inerme, va a salir al mundo, prácticamente va a ser el primer sopapo, el primer cachetazo que le dé la vida. Entonces recurrirá a ciertas sustancias, como las drogas, por ejemplo. Enorme ridiculez, sobre todo en la Argentina, teniendo nuestros vinos que son extraordinarios. Encima, una reverenda doble pelotudez en la Argentina. Eso. Esa es la primera enseñanza. La primera enseñanza, la primera filosofía, ¿no? ¿Cuál es? El hombre es mortal. Y a partir de ahí hay que arreglársela. No mire, Fareta, yo no creo en Dios. Perfecto. Entonces te la vas a tener que arreglar igual. ¿Está claro? Alguna virtud vas a tener que tener. Como decía Bioy Casares, mi admirado Bioy Casares, que me honró con su amistad. Yo no creo, Fareta. Entonces habrá que arreglársela con el coraje y la compasión. ¿Está? Son las dos que no tienen coraje y compasión. Sabiendo que lo demás, el valle de lágrimas de la oración católica sigue siendo cierto. Pero, ahí está. Esa misma especie, de vez en cuando, hace las meninas, o el octeto de cuerdas de Schubert, o la obra de Hitchcock, o produce algo como Gardel, o Messi. Es eso. Viste que ahora se habla de capacidades diferentes. Las capacidades diferentes son Messi, Gardel, Hitchcock. Esa es la verdadera capacidad diferente. Eso, claro. En esa palabra que dijiste, justo, de capacidades diferentes, ahora que estamos atravesando una dictadura higienista, sí. ¿Cómo es todo reflejado y cómo es el arte y la cultura y el entretenimiento en este siglo XXI? Y vamos mal. Vamos mal porque Occidente... Siendo optimista, vamos mal. No, Occidente, el espíritu occidental, el espíritu europeo, del cual la Argentina forma parte, más allá de ciertas declaraciones de las últimas horas, la Argentina es un país básicamente europeo. Ahora, cuando, por ejemplo, yo digo, yo estoy orgullosísimo de ser europeo, pero no digo que soy superior. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Sí. Soy blanco, heterosexual, europeo y católico. ¿Está claro? Y no me gusta hacer otra cosa, no quiero hacer otra cosa, pero no digo que eso es mejor. Si soy eso, no me voy a disfrazar de lo que no soy. ¿Se entiende esto? Es ridículo. ¿Para qué? Bueno. Todo lo que se conoce más o menos como libertad es un producto penoso, laborioso y a veces exitoso de lo que se llama espíritu europeo. Que se trasladó, a veces con ciertos errores, a América. ¿Y dónde nace este espíritu europeo? Esto no es mío, ¿eh? Ojo, por eso digo nosotros. Muchos, creo, entre otros Bruno Snell, tal vez uno de los más grandes helenistas. Vienés también, otro astrohúngaro, tenemos.
¿Cuándo nace esto que se llama el espíritu europeo, el espíritu occidental, la libertad? ¿Cuál es un momento fundante, ondante? Es un momento mítico, seguramente también histórico, pero mítico y poético. Es el final de la Ilíada. Aquiles acaba de destrozar, de humillar, no solo vencerlo, a Héctor. Le ha hecho dar varias vueltas por el fango ahí en el y lo tira ahí para que los perros se lo coman. Perros, los cuervos, qué sé yo. Pero llega Príamo, el padre de Héctor, y le pide, le suplica, se pone de rodillas, abraza las rodillas de Aquiles, llora y le pide por favor que lo deje enterrar al hijo. Así como era perdido su amigo Patroclo. Y ahí Aquiles se emociona. Aquiles, imagínate, no es que se emocionó, ¿se entiende esto? Un cura villero, Aquiles. Y le entrega eso. Eso es. Nosotros venimos de eso. Es un sentimiento, no sé que si nos puede parar, como canta nuestra hinchada, pero es el sentimiento de Occidente. Eso no está en otras culturas. Eso está en el pensamiento europeo. Eso está en el pensamiento occidental. ¿Se ha llevado siempre a cabo? No, la verdad, no. Hoy mismo, tal vez, no. Pero sí está ese concepto. Sí se ha peleado por ese concepto. Ese concepto es posible. Pero claro, la libertad, no la joda. ¿Te entiendes? Una libertad, fíjate cómo se consigue. Fijémonos cómo se consigue. Liquidan a uno, el otro lo reemplaza al otro, a Patroclo, lo liquidan, ¿no? Hay que llorar, hay que ponerse de rodillas. O sea, esto hay que entenderlo simbólicamente. Si entendemos la primera historia, Sí. pasa en el cine, sí, ridículo, qué sé yo. ¿Qué enseñanza podemos tener de Psycho, de Psicosis, de Hitchcock si nos quedamos la primera historia? Noche, qué sé yo, mire, un día de lluvia usted no para en un motel. Chao. Es toda la enseñanza si te quedas en la primera historia. Va. Entonces, la Ilíada, ¿qué? Si nos quedamos en la primera historia, no, ¿qué es? Que lograr eso, que es la libertad, la elección, cuesta sangre, cuesta dolor, cuesta llanto y cuesta ponerse de rodillas. Y eso desde Homero es así. El que piensa o quiera huir de eso y convertirse falsamente, no digo peyorativamente, el que quiera convertirse en un, qué sé yo, no sé, en un maya, o en un guaraní, o en un diaguita, ¿sí? O en un chino, ¿no? O en un budista zen, lo cual es un disparate total, ¿no? Pero no porque eso sea disparatado, porque no nos va a salir. ¿Se entiende eso? No nos va a salir. Bueno. Ángel, te quiero preguntar acerca de los límites que te parece que impone, que más o menos lo viniste desarrollando, pero los límites que impone la corrección política hoy a lo que está llevando adelante una obra, como para ir obturador, porque más allá de... Perdón, sí, sí. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, la corrección política es un macartismo moral. Es un nazismo moral. ¿Sí? Es eso. Es parte del progresismo. Es parte de que funcione algo, de alguna manera, ¿no? Simulemos que pase algo. Es una manera también de censura, es una manera de nazismo. En algún momento la otredad era ser judío, comunista, homosexual, judío. Ahora es lo mismo de siempre. Algo que nos ha enseñado la historia es que el perseguido de ayer se convierte en el perseguidor de hoy. Contra eso, coraje y sentido del humor. Eso. Está claro. Cuando alguien, por ejemplo, digo acá en Facebook o aquí también, seguramente cuando lo pongan en circulación esto, a Fareta dijo, mira, es muy simple, no me leas, no me escuches, ¿sí? Y listo, ya está. Está claro. Y si tenés un argumento en contra, escucho, ahí está, ser liberal.
¿Sí? Lo que pasa es que esta gente es nazi, son nazis, ¿sí? Son tiranos, tienen miedo, son esclavos. Eso. Claro. Y por supuesto con eso se creen dentro que están dentro de una mayoría, ¿no? Es la moda. En algún momento era vestir de una forma, pertenecer a este club, ¿sí? Tomar esta bebida, ¿sí? Ahora es eso, pertenecemos al grupo de los correctos. Y mientras tanto se lo siguen cogiendo, le siguen metiendo la mano en el bolsillo y se lo siguen jodiendo. Pero ojo, ojo, ojo. Hoy Bueno, hoy encontrado, hoy he delatado 15 incorrecciones. Claro, en Shakespeare. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Es absurdo. Intentan, empujados, reescribir la historia. Pero están empujados por lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no hay más nada que repartir. Vamos a develar un secreto, Bernardo. No hay más nada que repartir. Viste que se dice que ya se sabe físicamente, ¿ves? Que el medio ambiente, o sea, hay poco aire, hay pocas fuentes de agua natural. Por eso la Argentina se la están morfando como pocas veces, pues, ¿cuál es nuestro gran reservorio? Claro, se está terminando el aire y se está terminando el agua. ¿Sí? y no hablamos Imagínate de la que plataforma marina, ni de los minerales de la cordillera, hablamos de cualquier otra boludez coyuntural menos de la cuestión de fondo. no hay más nada, se viene una escasez total. Millones de muertos de hambre, en plena migración de un lado al otro. ¿Qué queda para repartir? Derechos progresistas. Nada. Cultura no se produce más. Administrar la anterior o está en museos o la gente sale de un secundario, de una universidad y no sabe hablar. Entonces repartamos derechos. Y si no hay derechos, los inventamos. Por ejemplo, saquemos una ley, ¿sí? Sobre los derechos de las personas con dos cabezas, los derechos de los bicéfalos. No, pero no hay. Pero puede haber gente con dos cabezas. Entonces vamos a crear antes que nada el derecho a la bicefalidad. ¿Está claro? Un ministerio, Entonces, por ejemplo. Un ministerio, algo. Entonces, no, una ley. Entonces el pobre tipo, la pobre tipa, que lleva una vida tediosa, espantosa, fea, pero no porque es pobre, ¿eh? Los pobres tienen que laburar. El pobre no se preocupa de esas tonterías pequeños burguesas. Se lo conforma. Claro, eso. No vas a conocer Venecia, pero podés militar por esto. No vas a tomar una buena botella de vino de una buena cosecha, no, pero tenés este derecho. ¿Está claro? ¿Te podés comprar una pizza acá? No. ¿Seré más brutal? ¿Te podés acostar con semejante mina? No, pero tenés derecho. ¿Te podés encamar con semejante tipo? No, pero tenés este derecho. ¿Está claro? Eso es lo que hay que repartir. No hay más nada. En todo caso, habría que repartir bien lo que hay. ¿Está claro? Pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. El mismo cine se terminó. Pero hay un montón de cine para seguir viendo. ¿Se entiende? En la eternidad. El cine ha vencido incluso las leyes de circulación capitalista. Todo el mundo puede tener gratis la obra completa de Hitchcock. Es la subversión más grande que existe. ¿Sí? Bueno, no digamos acá entre nosotros que bajamos películas clandestinamente, porque no lo hace nadie. No lo hace. Música. Puedes tener la obra completa con un botón. Ahora, está repartido paralelamente las formas de escucha, de acceso estético, espiritual. Ahí no. Entonces, ese es el asunto. En resumen, si puedo resumir algo,
O no se regresa, sí, se regresa, nos reubicamos, ahí está, en una visión trágica de la vida, o estamos fregados. No hay otra. ¿No? Y mientras tanto se disfruta de lo que hay, que ha producido por eso. Eso es lo que trato de pensar. Como tantas personas, desde siempre, tratamos de enseñar. Eso es lo más Muchísimas gracias. ¿No? Muchísimas gracias por este rato. No habíamos charlado nunca y bueno, fue un momento esclarecedor de muchas cosas. Valoro muchísimo tu tiempo y estos conceptos. Y bueno, hasta la próxima. El agradecido soy Ojalá. yo. El agradecido soy yo porque puedo exponer a mucha gente que a lo mejor no puede acceder a mis libros o a lo que fuere, gratuitamente y sobre todo en muy buena compañía, como la tuya y la de Tomás. La de Tomás y la tuya. Así que, qué mejor. ¿No? ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Acá cerramos este episodio de Encuentro Itinerante. Muchísimas gracias, Tomás, por la invitación. De nuevo, gracias, Ángel, y hasta el próximo episodio. Gracias a ustedes. A cuidarse. Chao. Chau, chau.